the backs of the benches or lean over the rails, and walk about the vessel and not walk. There is the possibility of encountering rough water. Docent and volunteer guided walks, a surf guiding trail, and orientation video, Native American occupation videos, and the recorded seminars tour. You will find directions to these activities at the dock and on your information blog. Smoking, eating, and drinking are allowed only at the dock. Bottled water is allowed on the rest of the area and is available for purchase on the boat and on counter tracks. Food service is available only on the boat. Desde el muelle de San Francisco a La Roca, la isla de Alcatraz, la prisión más famosa del mundo. La divisamos ahí al frente pequeñita, y el Gondelgate, que está un poco más a la izquierda. Aquí con el aire del Pacífico no nos aclaramos, así que bueno, ya llegaremos. ¡Qué bochorno de aire! Aquí estuvieron más de 1500 presos en condiciones inhumanas. Y ahora visionaremos con la cámara el hedor de los túneles que huele a húmedo y antes eran denominados como el agujero. Y ahora hay alojado un museo con armas y utensilios que utilizaban por aquel entonces. La prisión estuvo funcionando casi 30 años, hasta que en marzo de 1963 fue cerrada por los altos costes de mantenimiento, aunque a día de hoy es altamente rentable, por los cientos de miles de visitantes que pasamos aquí, pues todos los años. Vamos a pasar a la sala donde nos dicen en español, porque ahí tenemos la bandera, toda la información que nos van detallando por los audífonos que hemos alquilado. Vamos descifrando que la prisión estuvo funcionando casi 30 años hasta que en marzo de 1963 fue cerrada por los altos costes de mantenimiento. Y aunque a día de hoy es altamente rentable, por los cientos de miles de visitantes que pasamos todos los años por aquí, también hay que tener presente que el mantenimiento que están haciendo a día de hoy es muy importante y el coste pues también es muy elevado. En principio estuvo dedicada a una fortificación de defensa naval, pero luego fueron albergados los más famosos delincuentes, como Al Capone, el hombre pájaro, el Metralla y otros más. Por cierto, que Al Capone no fue encerrado por sus asesinatos, sino por fraude fiscal.
Desde la barcaza hemos venido divisando la isla de vez en cuando, y es totalmente una roca. De ahí viene la película tan famosa La Roca. Y desde la isla a la costa hay un buen tramo. Donde llegar a nado, pues es totalmente imposible. Y desde ahí nos especifican que la gran mayoría de intentos de fuga, todos o casi todos, han sido fallidos. Nos han indicado que hubo varios intentos, pero las frías aguas del Pacífico y las corrientes hicieron totalmente imposible llegar vivo a la costa. La permanencia de los más peligrosos delincuentes duró desde 1934 a 1963 y fue denominada como la prisión de prisiones, donde había un guardia por cada 3 reclusos, y que luego más tarde incorporarían otras prisiones. En cuanto a las celdas que estamos viendo, no tienen más de 3 metros por 1,5, y las que tienen camas son para los presos menos conflictivos. La capacidad total de la prisión es de 336 celdas. Esto lo hemos visto ahí en la información. Y la ocupación máxima que ha tenido ha sido de 302 presos. Bien, pues aquí venían a parar los criminales más atroces. Los más atroces que el sistema federal no podía controlar. Y había que separarlos del resto de la población carcelaria, de los cuales pues ya no se esperaba nada. Pero nada de nada. Y la cárcel fue considerada como una cárcel de residencia y de disciplina extrema, donde no se esperaba de los condenados ninguna rehabilitación, ni siquiera una posible reinserción social. Según experiencia de los condenados, la peor regla era guardar el extremo silencio. Solo podían conversar los fines de semana y cuando salían al patio. Y los que rompían esa regla eran enviados al agujero, una celda subterránea donde el hedor y la humedad era terrible, y podían estar castigados durante semanas. La brutalidad con que se les trataba, algunos no aguantaban, y muchos preferían la muerte antes de estar encerrados en el agujero. Se registraron 12 intentos de fuga, pero los 2 más sonados fueron la batalla de Alcatraz en mayo de 1946, donde participaron 6 reclusos y donde tomaron el cuarto de armas, obteniendo las llaves del patio principal y llevando como rehenes a algunos guardias y usándolos como escudos para llegar al bote que les llevaría a la añorada libertad. Pero no consiguieron hacerse con la llave de la puerta principal de salida, y quedaron dentro atrapados. En su intento fallido, los presos dispararon a los guardias y murieron 2 guardias civiles. Y también 3 presos, y otra docena más de guardias que quedaron heridos en el tiroteo. El orden se restableció cuando entraron a las celdas los marines estadounidenses. Otro intento de fuga fue en 1962, un año antes del cierre de la prisión, perpetrado por 3 delincuentes por robar bancos. La meticulosa obra de fuga les duró 6 meses, confeccionando con papel cabezas
para hacer creer a los guardias que continuaban en las celdas. Y mientras escapaban de ellas. Los tres huyeron sin dejar rastro. Y luego después los guardias descubrieron que las rejillas traseras de hormigón habían sido agrandadas, usando cucharas robadas del comedor, y era algo inexplicable. Usaron 50 impermeables para construir una balsa hermética y se supone que con ella se lanzaron hacia la costa de San Francisco. No se sabe nada más de ellos. Los informes dieron como presuntamente ahogados y varios años después los informes dijeron que fueron fugados, pero sin pruebas fiables. Después, la Oficina Federal cerró el caso en 1979. Ahora estoy oyendo por el audífono que tras 60 años después, Robert Kennedy decidió cerrar las puertas de la prisión, siendo la prisión más famosa del mundo, y que lo cerraba por su inviable y costoso mantenimiento. Y a día de hoy es visitada la isla por millones de turistas, pero millones de turistas de todo el mundo. Así que aquí queda mi visita por la isla de Alcatraz.